Hola, hola, foodies viajeros, ¿qué tal? Yo soy J. Gutiérrez de cucharaviajera.com y hoy estamos en un nuevo episodio de Gastrocharlas. Antes de comenzar, quiero recordaros que os podéis suscribir al blog y a cambio pues os enviaré unos regalitos muy chulos y además pues solo tenéis que dejar el correo y esto a mí me ayuda muchísimo para seguir con ganas de estar en este proyecto y de tirar para adelante. Ahora llevamos directamente con la entrevista de hoy, que es una gran periodista, se llama Laura Villadiego del proyecto Carro de Combate. Buenos días, Laura, ¿qué tal? Hola, muy bien, ¿qué tal tú? Bueno, ella se describe como una periodista irracional y es por eso que la he traído, porque, bueno, pues funciona, o sea, sabe perfectamente cómo funciona el mercado de alimentos internacional y esas condiciones en las que se produce. Entonces quiero que nos cuente un poquito cómo va esto. Bueno, es algo que empecé haciendo hace ya muchos años porque donde yo vivía precisamente lo veía todos los días y, y veía tales situaciones que en realidad pues no era capaz de decir, no puedo no contarlas. Es mi trabajo, ¿no? Mi trabajo es contar historias y me sentía un poco obligada, ¿no? A contar eso y a intentar que la gente que vive en Europa, que vive en España, o incluso en otros sitios, pero que está muy alejada de los centros de producción, tenga una conciencia o un conocimiento un poco más cercano de qué es lo que ocurre pues en fábricas, en plantaciones, porque muchas veces casi todos los consumidores no tenemos ni idea y a mí me pasaba, ¿no? De hecho, yo tuve cierto shock cuando llegué a Camboya, que fue uno de los primeros países en los que viví, bueno, fue el primer país en el que viví aquí en Asia, uno de los primeros países en los que viví en el extranjero, y vi, ¿no?, todas esas condiciones laborales, y yo, cuando vivía en Europa, yo pensaba que las cosas no eran así, yo pensaba, ¿no?, que el mercado internacional evidentemente se beneficiaba de las diferencias de condiciones de vida, de precios que había, pero Claro. no que se viesen esos niveles de explotación que yo veía cada día cuando estuve en Camboya. Y me pareció tan horrendo, ¿no? Que, que, que pensé que es que no podía hacer otra cosa, tenía que intentar al menos que la gente lo conociera, que la gente supiera que eso estaba pasando. Qué bueno, sí, me parece interesantísimo. Bueno, yo te conozco porque sí he leído muchos artículos tuyos y, bueno, me gustaría que contases un poco más de tu mano sobre, pues eso, sobre qué tratan, ¿no? Y por qué te llamó la atención, porque es verdad que desde aquí, desde Europa, esa parte no se ve, pero pues es verdad, como tú dices, ¿no? Que en Asia, ya estando allí, lo ves en tus huesos y dices, joder, esto hay que contarlo, pero yo no sé hasta qué punto se puede contar, ¿no? Bueno, sí, en Carro de Combate nos centramos fundamentalmente en hacer investigación sobre los procesos de producción, de dónde procede lo que consumimos, cuáles son las condiciones en las que han sido producidos y cuáles han sido los impactos tanto sociales como medioambientales. Eso es fundamentalmente, ¿no?, prácticamente el 70% del trabajo que suelo hacer, Mm, que unas veces se publica a través de Carro de Combate y otras veces se publica a través de otros medios, ya sean nacionales o internacionales. Eh, y bueno, pues en esas investigaciones que hacemos desde Carro de Combate hemos cubierto muchos tipos de industrias diferentes. La verdad es que primero empezamos con industrias más, voy a llamarlas complejas, ¿no?, porque tienen un proceso de producción algo más complejo, como el textil, la electrónica, etcétera, porque, bueno, era un poco también cuando yo estaba en Camboya y Nazaret, que es mi compañera, Nazaret Castro, con quien fundé en un principio Carro de Combate, estaba ella entre Brasil y Argentina. Las dos estábamos escribiendo mucho sobre textil en ese momento porque eran centros de producción importantes. Pero poco a poco cada vez nos centramos más en industria alimentaria, ¿no?, y sobre todo en materias primas que muchas veces determinan, ¿no? No solo el tipo de industria que hay en estos países que son los productores de estas materias primas, sino que también determina mucho al final el tipo de alimentación que cada vez tenemos más en Europa. sí, Entonces, cada vez estamos centrando más en eso y empezamos a hablar sobre el azúcar,
escribimos un libro sobre la industria del azúcar, hemos hecho otro sobre el aceite de palma y ahora en el futuro lo que queremos hacer es una investigación sobre la soja, Bueno. porque junto al azúcar y el aceite de palma, para nosotras son las tres industrias que fundamentalmente están definiendo la forma en que comemos ahora mismo y la forma en la que se hace agricultura ahora mismo. Entonces, muchas veces, yo creo que mucha gente no es consciente de esto. Nosotros cuando empezamos la investigación sobre el aceite de palma, empezamos a hablar de ello a principios de 2014. El aceite de palma se cultiva ahora mismo principalmente en el sudeste asiático, pero cada vez se está expandiendo más hacia África y hacia América Latina. Y cuando nosotros discutíamos sobre cuáles eran los temas, el siguiente tema que debíamos investigar después del azúcar, que fue el primero que hicimos más en profundidad, tuvimos una gran discusión porque yo intenté que fuese el aceite de palma, porque yo les decía, la legislación va a cambiar, en ese momento estaba a punto de cambiar. Y la gente se va a dar cuenta, porque hasta ese momento solo en las etiquetas estaba permitido poner aceite vegetal. Y mis compañeras no lo veían muy claro porque nadie sabía qué era el aceite de palma en España. Me decían, no, eso no vamos a conseguir que nadie lo financie porque la gente no sabe, la gente en realidad no consume aceite de palma en España. Y les dije, estáis equivocadas. La gente consume aceite de palma en España todos los días y varias veces, además. Claro, es que era el gran tabú, ¿no? Claro, no sé, quería saber, pero hasta que no explotó el boom en todos los periódicos, pues éramos inconscientes totales. Claro, bueno, aunque el boom, si el boom hubiese explotado antes de que hubiese habido ese cambio en la ley de etiquetado, no nos hubiésemos enterado igual, porque si se hubiese seguido permitiendo que se usase la categoría de aceite vegetal para el aceite de palma, hubiésemos seguido pensando que igual era aceite de girasol o aceite de oliva. El gran cambio en realidad fue esa ley, ¿no? que entró en vigor en diciembre de 2014 y a partir de diciembre de 2014 todas las etiquetas tenían que venir con la categorización del aceite vegetal concreto que estaban utilizando. Y entonces la gente empezó a darse cuenta que qué era eso del aceite de palma, que lo veían en todos los sitios. Que venía en todos sitios, sí. Las galletas María, yo creo que eso fue un palo gordo. Claro, y además era muy gracioso, ¿no? Porque tú tienes las galletas de no sé qué receta tradicional. Sí. Y las ves ahí con aceite de palma y tú dices, bueno, yo creo que hace un siglo no se hacían con aceite de palma, ¿no? Ya, claro, por supuesto. Pero es lo que comentaba antes, ¿no? Que la gente en realidad tiene muy poca información sobre lo que está consumiendo y no se está dando cuenta de que cada vez tenemos una homogeneización mayor de todo lo que consumimos y cada vez hay menos ingredientes con los que se hacen todas las formulaciones de todas las comidas que consumimos. Y aunque todas parece que hay millones diferentes, ¿no? Porque tienen ahí empaquetados diferentes y sabores, sí, no sé, muy bonitos. sabores, todo muy bonito y todo muy atrayente, en realidad estamos consumiendo 4 cosas. Sí. Y la mayor parte de ellas, en mayor o menor medida, tienen azúcar, soja y palma en sus composiciones. Qué bien, pues me alegro que lo recalques esto porque sí, yo es verdad que desde que me puse un poco bueno, esto la gente no lo sabe, pero vuestro libro para mí supuso un cambio brutal, ¿no? Porque yo leo mucho y justo cuando me metí con el blog, pues necesitaba saber un poco eso, el origen de los alimentos, ¿no? De dónde vienen las cosas y por qué nadie nos lo ha contado nunca. Y para mí fue genial que después de muchos libros, muchos artículos y encontrar muy poquito, pues encontrarme vuestro libro fue increíble porque está todo súper bien detallado, súper bien explicado. Habéis hecho un trabajo de investigación increíble y ya con eso me animó, ¿no? Porque yo quería inaugurar mi sección productores y contar un poquito el origen de esos alimentos ecológicos y demás. Y ya viendo que vosotros lo habéis hecho, dije, ya está, o sea, poderse se puede. Sí es verdad que cuando hago los reportajes me cuesta muchísimo encontrar pues el productor de turno que acceda a grabarse y demás. Pero bueno, creo que os habrá pasado seguro, ¿no? Esto. Sí, sí, claro, hombre.
Hay mucha reticencia, sobre todo por parte de la industria, a hablar con los medios. Pero luego también es cierto que hay muchas partes de la cadena, porque además como ahora las cadenas son muy complejas, esas cadenas tienen muchas partes, Sí, que sí que quieren hablar y que sí que te quieren dar información. Y muchas veces incluso esas partes de la cadena están dentro de la industria, aunque te hablan off the record, claro, no te permite que publiques, ¿no? Con su nombre lo que te están claro. contando, pero sí que hay mucha gente que está trabajando dentro de las industrias que las quiere mejorar. Y porque se da cuenta de que lo que está pasando ahí dentro es totalmente calamitoso y es Claro, prácticamente una sentencia de muerte para muchos de nosotros, porque en muchas de, por ejemplo, ¿no? Simplemente si ya hablamos de los impactos locales de agricultura, de plantaciones, hay mucha gente que incluso si ellos mismos tienen la plantación de aceite de palma, se están dando cuenta de cuáles son las consecuencias de esa plantación fíjate. y qué es lo que está pasando. Y quieren hacer algo y quieren compartir esa información porque al mismo tiempo no solo quieren que lo denuncies, que también, pero están buscando también una solución, ¿no? Y compartir información es parte de ese proceso. Entonces, Ya. Sí, se verán tampoco envueltos, ¿no? Imagino con el tiempo es un círculo y con el tiempo se ven envueltos ya ahí, es difícil salir, les aplastan por arriba, por abajo y ya lo que les queda es sí, contarlo, ¿no? es muy difícil salir muchas veces, sobre todo para las comunidades locales en las que todas estas industrias se implantan, que se implantan con muchas promesas y en muy pocos casos se cumplen. Y para ellos es muy difícil porque ya no tienen alternativas, ¿no? Se han quedado sin tierras, se han quedado sin ningún tipo de opción, o incluso muchas veces cuando incluso conservan las tierras, se han quedado sin acceso a mercado. El acceso a mercado muchas veces es una de las cosas que más determina las composiciones de las industrias y de las parcelas agrícolas en cada una de las regiones, ¿no? Y muchas veces es por eso que las industrias, sobre todo estoy hablando de la industria agrícola, ¿no? Pero Ujú. es una de las razones por las que las plantaciones se suelen concentrar tantísimo, ¿no? Son mucho más rentables en la mayor parte de los casos si están muy concentradas. Y lo que hacen muchas veces cuando las industrias se implantan es empezar a eliminar acceso a mercado a cualquier otro tipo de cultivo que no sea el que ellos quieren implantar. Entonces, poco a poco los agricultores se ven obligados a cambiar eh, a, a, esa, a ese tipo de cultivo mayoritario que muchas veces además con el beneplácito y el apoyo de los gobiernos Claro, eh, se, se implanta, ¿no? En sus regiones. claro. Pues, como yo tengo una pregunta que me parece súper interesante, ¿no? Porque en el libro aparecen un montón de países. Me gustó que, por ejemplo, de cada producto sale cuál es el primer productor, segundo productor. Y claro, imagino que habréis tenido que viajar a mogollón de países, preguntar, tocar un montón de puertas. O sea, ¿cómo os repartisteis el trabajo, Nazaret y tú, para llegar a todos esos sitios? Bueno, voy a explicar un poco de la historia de este libro, porque el libro de Carro de Combate nació primero como una idea mucho más desligada, digamos, no fue como una idea de libro. Cuando publicamos el libro sobre el azúcar, ese libro se titulaba Amarga Dulzura, cuando publicamos ese libro hicimos una pequeña campaña de microfinanciación. Y una de las cosas que les dijimos a los mecenas es que aparte de hacer ese libro, íbamos a hacer un trabajo continuado de investigación, íbamos a hacer pequeñas fichas de industrias y de productos para que ellos pudieran entender también mejor, pero de forma más gráfica y más Sí, claro. sencilla, cuáles son las características fundamentales de cada una de las industrias. Entonces, ahí empezamos a hacer fichas, pero esas fichas en un principio nosotros no habíamos pensado ponerlas en un libro, ¿no? Simplemente las hacíamos para nuestros mecenas. Y esas fichas, la verdad es que tuvieron muy buena acogida y ahora hemos tenido que dejar de hacerlas porque con la investigación del aceite de palma la verdad es que se nos ha ido todo el tiempo, pero es uno de nuestros proyectos que queremos recuperar en el futuro.
probablemente el próximo año. Y bueno, como esas fichas tuvieron muy buena acogida, hubo una editorial, Clave Intelectual, que nos propuso hacer un libro recogiendo varias de las fichas. Qué bueno. Entonces, había mucho trabajo que ya estaba hecho, ¿no? Y cuando nos pusimos a escribir ese libro. Pero bueno, en realidad el trabajo de carro de combate es fundamentalmente un trabajo de documentación más que un trabajo de campo. Es decir, nosotros lo que hemos estado haciendo, lo que estuvimos haciendo cuando elaborábamos esas fichas, era sobre todo manejar toda la documentación que hay disponible sobre todas las industrias, que en realidad hay mucha. E hicimos un resumen de todo lo que había, luego evidentemente ¿no? Consultando con algunas personas para ver cuáles eran las fuentes más con más credibilidad, cuáles eran los datos más importantes, etcétera. Pero evidentemente no visitamos cada uno de los países que mencionamos en todas las fichas porque probablemente están prácticamente todos los países del mundo, ¿no? Hay. Sí, sí, además que sí. Aunque tanto, lo cierto es que Nazaret y yo siempre estamos viajando, ¿no? Nazaret siempre está haciendo su trabajo de investigación en América Latina y yo estoy continuamente haciendo en el sudeste asiático. Pero sí, bueno, ese libro nos apoyamos mucho en fuentes externas, ¿no? En fuentes secundarias. Qué bien, qué bueno. ¿Y cómo fue, bueno, porque que venga una editorial, ¿no? A pedir un libro así, o sea, ellos también sabrían ya que pues eso, aparte del interés, pues que a lo mejor no podría gustar a todo el mundo, ¿no? O a muchas empresas. Bueno, la verdad es que no, nunca durante el proceso de edición del libro, nunca nos hicieron ningún tipo de comentario bueno, cuidado que igual a esta empresa no le gusta esto, o cuidado, igual a esta empresa no le gusta al otro, ¿no? Mientras que lo que tú escribes tenga una base, supuestamente jurídicamente no debe haber mucho peligro, ¿no? Si lo que dices es cierto, por mucho que no les guste, pues se tienen que quedar con el que no les guste. Claro. Y también depende, ¿no? El tipo de editorial que tú tengas. Clave Intelectual es una editorial que precisamente se centra mucho en este tipo de temas. Entonces, evidentemente esas empresas ya de por sí no son sus amigas, Ya. entonces tampoco les va, tampoco les va a afectar mucho, ¿no? ¿Y como cuánto tiempo os llevó escribir a lo mejor una ficha que tú dijeses, o el aceite de palma, ¿no? Que me has contado que os costó muchísimo esfuerzo y tiempo. ¿Cuánto tiempo estaríamos hablando? Bueno, el aceite de palma, lo que es la investigación en sí, el aceite de palma, a lo que es la ficha, eso es diferente, ¿no? El aceite de palma hemos estado 3 años investigándolo, Fíjate. pero en fichas en las que no hemos hecho una investigación tan profunda, probablemente pues nos lleve 2 o 3 meses aproximadamente. Qué bueno. ¿Y alguna anécdota que tengas para contarnos que hayas tenido después de la publicación del libro? Alguien que te haya contactado, que te haya dicho por qué has dicho esto, o alguien que te haya venido a agradecer todo el trabajo. Bueno, anécdotas de esas tenemos muchas. En realidad mucha gente nos ha contactado a raíz de ese libro. Y hemos tenido, la verdad es que hemos tenido mucho cariño. Pero quizá una de las más graciosas fue una vez hablando con mi madre, ¿no? Y me dice, bueno, el otro día estaba aquí, pues no sé, una cafetería o algo así, ¿no? Y fui al baño y había cola y había unas chicas metidas en el baño y escuché que estaban hablando y estaban hablando de tu libro. Y les dije, ah, pues esa es mi hija. Qué bueno es. Cosas así, ¿no? Sí. Ese tipo de cosas. Sí, es que yo creo que, bueno, ayuda a mucha gente, ¿no? Sobre todo a lo mejor a muchos jóvenes que, pues eso, que nos planteemos a lo mejor más que otra gente mayor el origen de muchos alimentos y te encuentres con eso y dices, sí, sí, y coméntalo con los amigos porque es que esto debería saberlo todo el mundo. O sea, es algo necesario que debería ser enseñado en los colegios esto.
Sí, de hecho, uno de nuestros proyectos, y espero que también sea para el próximo año, o al menos empezaremos a trabajar en el próximo año, es adaptar todas esas fichas, todo ese libro, para que pueda ser utilizado en los colegios. Qué bueno, qué bueno. Porque además, mira, una que nos han pedido mucho, muchas personas a raíz del libro, son precisamente a través de profesores que nos han pedido que adaptemos. Porque ya sabemos que las utilizan en muchos institutos, por ejemplo, Qué porque bien. nos las han pedido, nos han dicho las podemos usar y evidentemente les hemos dicho que sí. Pero esas fichas son demasiado complejas quizá para primaria, sí, sobre todo para primaria, ¿no? Hay muchos datos, hay que Sí, simplificarlas en este caso. Y esa es una de las cosas que queremos hacer. Entonces, bueno, ahí estamos a ver si también vemos, ¿no?, cómo conseguir la financiación que necesitamos y cómo conseguimos también hacer una estrategia para que llegue al mayor número de profesores posible. claro, qué bien, joder, me parece genial. Y quería que explicases un término, tú que tienes gran conocimiento de esta industria alimentaria, así a nivel global, me gustaría que explicases para aquellos que no conozcan lo que es el dumping y que nos pudieras poner un ejemplo. Bueno, la verdad es que para mí el dumping es un término bastante vago, pero es un término que se utiliza mucho fundamentalmente para criticar a otros productores por supuestas prácticas de producción poco, poco, Poco éticas, ¿no? no, no es poco éticas, es que no se adaptan, ¿no?, a los estándares de competitividad que debería tener el mercado internacional. Es decir, es una forma de criticar a ciertos productores por utilizar métodos que ellos en sus propios países no pueden utilizar por sus legislaciones o por sus condiciones de vida o lo que sea, y que eso hace que los precios de ese productor sean mucho más bajos que los suyos. Y es cierto, la verdad es que para mí es un término que se utilizaba mucho más antes que ahora. Especialmente con respecto al dumping social, que luego el dumping también tiene sus propios adjetivos, ¿no? Y el dumping social era, ¿no?, aprovecharse de la falta de regularizaciones con respecto a los derechos de los trabajadores, eh, pues eso, ¿no?, para conseguir unos precios mucho más bajos y mucho más competitivos porque tu masa laboral es mucho más barata. Y eso yo creo que antes se escuchaba mucho, pero yo últimamente ya lo escucho muy poco, porque yo creo que ya el mercado internacional y las multinacionales cada vez, como lo tienen más integrado en sus propias cadenas de producción, no tiene mucho sentido, ¿no?, que critiquen al productor X si el productor X en realidad les está proporcionando a Ya, ellos materia prima o lo que sea, ¿no? ya. Entonces, la verdad es que yo cada vez lo escucho menos. No sé si es tu impresión también. Sí, yo no, de hecho no lo conocía, pero sí que en tu libro pues lo explicabas, luego lo he leído en otros libros y me parecía un poco, era más a nivel europeo, ¿no? Como Europa va a países tipo África, esquilma todos los recursos, pues a lo mejor bajando el precio y vendiendo azúcar inglés, lo pone a un precio súper, súper bajo y los pobres africanos tienen que comprar ese azúcar porque está por debajo del precio del que ellos venden, ¿no? O Sí, producen. claro, Y con el efectivamente, tiempo eso les acaba repercutiendo porque has acabado con su medio de vida. sí, O sea, es súper efectivamente, trágico y es súper secreto porque o no nos sí. damos cuenta o yo no sé qué pasa. En el caso del azúcar que comentas, efectivamente se utilizó mucho ese término de dumping, precisamente porque Europa estaba utilizando el término dumping para los países del tercer mundo, bueno, el tercer mundo de países en desarrollo, ¿no? Sí. Eh, es que, más que nada, digo tercer mundo porque ellos están catalogados así, ¿no? Digamos Ujú. oficialmente. Pero en el caso, ¿no?, del azúcar en Europa, ahí el dumping se estaba dando porque Europa estaba subvencionando directamente la producción de azúcar en Europa. Entonces, evidentemente, no necesariamente
es algo que se dé simplemente en países en desarrollo porque se benefician de los costes laborales más bajos. Es simplemente no respetar supuestamente, lo voy a poner muy entre comillas, las reglas internacionales del mercado, de la competitividad. Y ahí en ese Ya. caso Europa no lo estaba haciendo porque estaban con su política agraria común, ellos estaban subvencionando fuertemente la producción de azúcar, había un gran excedente de azúcar que luego acababa en los mercados internacionales y hacían que los precios internacionales se desplomaran. Entonces sí, evidentemente este dumping puede venir por todos los lados. Sí, muy, muy macabro me pareció. Y Sí. una frase que me encanta, que dices mucho en el libro, es: si consumir es un acto político, la primera batalla es la de la información. Esto me parece genial y, bueno, según tu percepción honesta, crees que somos conscientes en España de todo lo que comemos con el nivel de información que hay? No, y yo creo que la gente presta demasiada poca atención a lo que come. Y no solo en términos de salud, que es muy importante, sino también en términos de impactos. Porque al final todo lo que consumimos, de una forma u de otra, los impactos nos acaban llegando, ¿no? Y, por ejemplo, yo pongo siempre este ejemplo sobre el aceite de palma. Hace 3 años, en 2015, pero ha sido algo que ha ocurrido, ¿no? Desde hace desde hace varias décadas, pero en 2015 hubo una crisis muy importante en el sudeste asiático porque buena parte de Indonesia empezó a arder por culpa fundamentalmente de las plantaciones de aceite de palma. Y esto se daba porque esas zonas son zonas de turbera, que es como un estadio previo a la formación del carbón. Entonces hay una gran acumulación de materia orgánica. Cuando eso, que suele estar debajo de bosques primarios, está cubierto por esa masa forestal, es un suelo que está muy húmedo, entonces no quema, ¿no? Pero cuando lo limpias y plantas aceite de palma, que además el aceite de palma necesita un suelo que esté relativamente seco para poder crecer, lo que ocurre es que ese terreno arde, ¿no? Entonces hubo una gran crisis, ¿no? Y todo el sudeste asiático estaba totalmente eh, cubierto, ¿no? Por una nube de humo. De hecho, yo en ese momento no estaba en Indonesia, estaba en Malasia, pero son como 400 o 500 kilómetros al norte. Y hubo un día que el día estaba claro y oscuro y al día siguiente me desperté y no se veía nada. Increíble. No veías a 5 metros. Pero bueno, la cuestión es que esto no se quedó en el sudeste asiático, ¿no? Durante aquella crisis, Indonesia fue el mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo, incluso por delante de Estados Unidos y de China. Madre mía. Y si se termina de soltar todo lo que hay en las turberas que hay lo que contó el otro día la Agencia, ¿no?, del Cambio Climático de Naciones Unidas, es poco con lo que se va a venir, ¿no? Ya. Porque hay la gran cantidad de gases de efecto invernadero que hay es enorme y si eso termina en la atmósfera, bueno, pues el efecto que va a tener sobre el calentamiento global va a ser inevitable. Sí, sí, además que sí. Yo creo que el caso del aceite de palma sí que, pues eso, con el gran boom, ¿no?, que periodístico que hubo, sí que la gente se hizo más consciente, pero pues hay otras cosas como que no. Por ejemplo, ahora me dices lo de la soja, y la soja igual está en nuestro día a día, en la soja transgénica y un montón de productos así. Y, y no es que solo esté los ultraprocesados, es que está en muchísimos más alimentos y la gente no se da cuenta de lo que está comiendo o no se pone a plantearse si eso está bien o está mal, ¿no? Yo creo que tenemos un problema fundamental con nuestro consumo de ultraprocesados. Y yo creo que buena parte de los problemas que tenemos actualmente vienen de ahí, ¿no? De que al final hemos totalmente dejado de lado la cocina y nos hemos puesto simplemente a comprar bandejas de aluminio. Sí, Eh, y nosotras, ¿no? Esa frase que decís, que dices que decimos, lo de consumir es un acto político y la primera batalla es la de la información, viene en buena parte de una frase de Michael Pollan, que es un periodista estadounidense que ha hecho algunas de las investigaciones más importantes sobre la industria alimentaria, y él dice: cocinar es un acto político.
claro que sí. Y si consumir es importante, consumir no puede ir sin cocinar. Es decir, tampoco podemos dejar toda nuestra alimentación en manos de fábricas, porque no solo por los impactos, ¿no? Porque tampoco es que sea muy saludable. Todos esos productos, para que se puedan conservar, tienen que estar llenos no de químicos, simplemente de azúcar y de sal. Eh, Sí. y bueno, pues eh, si nos alimentamos a la base de eso, primero, el impacto en nuestra salud va a ser inmediato, pero también tanto en las condiciones medioambientales como sociales de todo el planeta. Sí, así es, sí. ¿Tienes algún referente que quieras mencionar? Pues creo que el que acabo de mencionar, Polan, si la gente no lo ha leído, yo creo que sería lo primero que me haría con ello, porque es muy, muy interesante Salen lo que muchos cuenta. documentales, ¿verdad? Un hombre así calvito, con gafas. Exacto, Suele hablar ese es en un montón de documentales así de la sí. industria, siempre sale, es fijo. Su libro un poco clave es creo que en español lo han traducido, supongo, o literalmente la traducción es el dilema del omnívoro. Y habla de, pues un poco, ¿no? De cuál es la composición general de la industria alimentaria. Y a mí la verdad es que me gustó bastante este libro porque, por dos razones, más allá de porque entra bastante en detalle en algunos de los principales, las cuestiones clave, ¿no? de esta industria Ujú. alimentaria, aunque está más centrada en Estados Unidos, porque por ejemplo en Estados Unidos se utiliza mucho más el maíz de lo que utilizamos en Europa, eh, pero también porque habla un poco de cuestiones más personales y filosóficas, ¿no? Y el libro de hecho se llama el dilema del omnívoro porque un poco el libro se basa en que para los animales que solo comen hierba es muy fácil elegir lo que tienes que comer. El Sí, problema es que nosotros no lo podemos comer todo. ya. Entonces, nos resulta muy complicado, ¿no? Saber qué es lo que es saludable y lo que es bueno para nosotros o no. Porque una cosa es que no nos mate hoy y otra cosa es que a largo tiempo sea saludable para nosotros o no. Y una cosa es que un alimento X en una proporción X sea saludable para nosotros, pero en una proporción mucho mayor no lo sea. Entonces, es un equilibrio muy complejo y yo creo que es muy interesante la forma en que él lo trata. Y luego también hay una parte en la que además él entra ahí un poco en paranoia y le da por hacer toda una cena con todo producido por él, es decir, plantado, cazado, e incluso se Qué pone bueno. ahí a cazar levaduras en el aire para poder hacer pan. Es bastante gracioso. Qué bueno. Pero sí, yo ese libro lo recomiendo mucho. Genial, pues sí, lo dejaré escrito abajo en los comentarios. En vuestro libro también me gustó que abristeis el melón, ¿no? De las malas prácticas de la industria textil, ya no solo de la alimentaria, sino también tratasteis la industria textil y la cosmética y cómo, bueno, la gente sí que se empieza a hacer un poco eco, ¿no? De estas fábricas que están en Bangladesh tejiendo nuestras prendas para empresas europeas tipo Zara. Y hace poco leí un artículo tuyo que me pareció súper triste y es que después del incidente del Rana Plaza nada había cambiado. Entonces quería que me contases un poco qué supuso este suceso, que lo contaras, por a lo mejor hay alguien que no lo conoce. Bueno, supongo que es probable que a la mayoría les suene, ¿no? Igual si dices el nombre no, pero si pones un poco los detalles, probablemente sí, ¿no? El Rana Plaza era un edificio que estaba a las afueras de Dhaka, que es la capital de Bangladesh, y que se derrumbó hace 5 años, cuando miles de personas que trabajaban en varios talleres textiles, ¿no? Y el accidente pues se cobró la vida de varios miles de personas. Bueno, varios miles, pero unas 1.300. Eh, lo, yo creo que uno de los elementos clave o uno de los elementos que habla muy bien en este caso, de cómo funciona la industria textil, es que en ese edificio, aparte de varios talleres textiles, había otros negocios, otro tipo de establecimientos y eh, algunos de esos, bueno, había un banco y algún otro tipo, ¿no? El día anterior a que se produjese el accidente se habían detectado grietas en el edificio y los trabajadores estaban negando a entrar. El resto de los negocios dijeron
que sí, que no tenían que ir a trabajar. Los talleres textiles dijeron no. Si no vas a trabajar, pierdes tu trabajo y además te quito parte del salario. Entonces fueron, evidentemente, porque no querían quedarse ni sin su trabajo, ni siquiera con la parte prorrateada de ese día del trabajo. Y es por eso, por la razón por la que los que murieron ese día en el derrumbe eran trabajadores del textil fundamentalmente. Ese accidente, ese derrumbe cubrió, salió en las portadas prácticamente de todos los medios internacionales. Durante varias semanas, incluso algunos meses, pues sí, las principales marcas de moda, aunque al principio no quisieron muchas. Que saliese su nombre, ¿no? No, bueno, era evidente que iba a salir su nombre porque las etiquetas estaban allí. Claro, Entonces, claro. no hay mucho que esconder, pero no querían hacerse responsables de pagar un fondo de compensación a las víctimas porque decían que eran subcontratas, que lo eran subcontratas, y decían, no es mi fábrica, es una subcontrata, no sé por qué yo me tengo que hacer responsable de las condiciones que hay en una fábrica que no me pertenece. Pero evidentemente es que ahora mismo prácticamente ninguna gran marca de moda tienen propiedad, ninguna fábrica, todos son subcontratas. Entonces no tienen ningún tipo de responsabilidad por nada. Y bueno, al principio se negaron a participar en el fondo de compensación y de hecho incluso primero se propuso uno, que fue el mayoritario, que es el que se llama el europeo. El Bangladesh Accord, se suele conocer, ¿no?, como el Acuerdo Europeo, del que formaron parte la mayor parte de las grandes marcas fundamentalmente europeas, pero algunas de las marcas estadounidenses y canadienses hicieron su propio acuerdo que era algo menos estricto. Entonces, digamos, ahora mismo además es muy gracioso, ¿no?, porque ahora mismo tienes dos acuerdos de protocolos, de seguridad, etcétera, 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 y parece ser lo que está ocurriendo ahora en Bangladesh es que las fábricas están teniendo que cumplir, ¿no?, con requisitos procedentes, con varios requisitos, no solo con uno, ¿no? Bueno, había alguien, ¿no?, que ponía un ejemplo de que, por ejemplo, tenían 3 extintores a 3 alturas diferentes porque cada uno de los protocolos exigía una altura diferente. Entonces tenían que tener ahí 3 extintores a 3 alturas diferentes, en vez de simplemente tener uno, pero mejor conservado. Claro. Por ejemplo. ¿No? Entonces, bueno, como suele pasar en estos casos, y sobre todo con estas segundas marcas, hay mucha palabrería y muchas supuestas buenas formas, pero luego en el terreno, en el momento de la verdad, pues, se ha hecho bastante poco. Y las condiciones laborales algo mejoraron, se mejoró sobre todo un punto fundamental que era la facilidad de formar sindicatos. Ahora es algo más fácil en Bangladesh de lo que era antes. También mejoró un poco el salario mínimo, pero bueno, en general, ¿no? Las condiciones de la industria textil en Bangladesh siguen siendo bastante malas. Qué pena. Qué Sí, y pena que sobre no todo, hayamos bueno, avanzado. una de las cosas más importantes que no ha avanzado fue la de la transparencia. Solo H&M ha publicado su lista de proveedores y el resto de empresas se niega a hacerlo. Y es una de las principales demandas porque si tú sabes cuáles son los proveedores de cada una de las marcas, es mucho más fácil controlar, ¿no?, qué es lo que están haciendo en el terreno. Y tanto para periodistas como para organizaciones, a la hora de ejercer presión también, digamos que es más seguro, ¿no? Porque yo muchas veces lo que me he encontrado problemas a la hora de publicar historias, sobre todo con medios anglosajones, cuyo sistema legal es algo diferente y hay que tener un poco más de cuidado con acusar, ¿no? O aunque muchas veces, sin mucho sentido, quiero decir, muchas veces tienes pruebas muy claras de que esa marca fabrica en esa fábrica y aún así no lo quieren publicar porque si no hay un reconocimiento directo de la marca como que
suya no se quieren, ¿no? Mojar por si acaso. Sí, que hay Entonces, miedo bueno, también. sí, bueno, es mucho más fácil abrir un proceso contra alguien en ese caso. Entonces, bueno, y es una de las causas por las que muchas veces también no se avanza demasiado, ¿no? Yo recuerdo, este caso fue en Camboya, no fue en Bangladesh. En Camboya hubo, y sigue habiendo de hecho, pero hubo en un momento concreto una oleada, ¿no?, de desmayos masivos en fábricas textiles. Hay quien cree, pero la verdad es que no está muy claro, pero los sindicatos creen que estaba relacionado con los tóxicos que se utilizaban en las fábricas. Las fábricas decían que no, que es que simplemente son unas histéricas, porque además la mayor parte son mujeres, y que simplemente se desmayan porque sí. En masa, de 200 en 200 porque sí. Y porque hay espíritus que las poseen y estas cosas. El lavarse las manos, ¿no? Coloquialmente. Total. Bueno, pues yo fui a una reunión que tuvieron los sindicatos con las marcas de moda y las fábricas, ¿no?, los propietarios de las fábricas, sobre qué hacer al respecto de estos desmayos. Y uno de los sindicatos lo que dijo es que ellos lo que necesitaban es tener mejores condiciones laborales, porque muchas de las personas se desmayaban porque no comen suficiente. Y que simplemente con ponerles unos plátanos todos los días probablemente evitarían, y que, bueno, que si se les pagase mejor y bla, 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 bla. Y una de las propietarias de la fábrica se levantó y dijo, no hemos venido aquí a hablar de vuestras condiciones laborales, es algo de lo que no vamos a hablar hasta que no seáis más productivos. Y era como, es decir, es todo. Sí, una lección, Es sí. la razón, ¿no? Se están buscando causas para eso y esa es la causa. Y además a ver, yo entiendo por una parte que las fábricas tienen razón cuando dicen que los trabajadores no son suficientemente productivos, pero tienen razón no porque no sean suficientemente productivos en sí, sino porque las grandes marcas no están pagando a las fábricas lo suficiente. Y en eso tienen razón. Zara, H&M, Gap, Walmart, todas estas fábricas pagan miserias a las fábricas. Y evidentemente las fábricas muchas veces no son capaces de cubrir los costes o de tener ciertos fondos, ¿no?, de prevención porque no tienen suficientes beneficios. Entonces, ahí en eso tiene razón, pero la culpa no es de los trabajadores, la culpa es de las grandes marcas que no pagan Sí, lo claro. suficiente. Claro Y que sí. además aprietan, ¿no?, cada vez más y más para que se reduzcan los costes cada vez más y más. Pues bueno, así está la cosa. Bueno, actualmente también quería comentar el proceso de crowdfunding en el que estáis metidas para financiar, como bien dices, futuras investigaciones que son necesarias sobre esta y otras industrias. Entonces, cuéntame cómo está yendo y cómo puede aportar la gente su granito de arena. Bueno, pues hemos abierto un crowdfunding en la plataforma de Goteo, que es goteo.org. Y ahí, bueno, como bien has comentado, ¿no?, lo que estamos intentando es buscar fondos fundamentalmente para seguir las investigaciones en 2019, para recuperar esas fichas de sectores que comentaba antes, para hacer esa investigación sobre la soja y para hacer esa adaptación de esos materiales educativos también. La verdad es que nos quedan solo unos pocos días de la primera ronda. Luego tendremos una segunda ronda de otros 40 días. Estamos a punto de llegar al mínimo que necesitamos para pasar a la segunda ronda. Así que la verdad es que estamos bastante optimistas, pero bueno, si alguien quiere colaborar, igual lo más fácil es que entre o bien en nuestro Facebook, que es Facebook.com/carro de combate, o en nuestro Twitter, que es twitter.com/carrocombate, sin la D entre medias. Y bueno, ahí estamos continuamente bombardeando, así que encontrarán el link. Por ahí dejaré los enlaces, claro que sí. Vale.
Y hay una pregunta que me hace mucha gente, que es cómo con un pequeño gesto en su día a día, cómo pueden conseguir un consumo responsable. Y yo sé que de esto tú sabes mucho, así que te traspaso la pregunta. Vale. Pues yo diría que primero se pregunten si lo necesitan. Y si no lo necesitan, que simplemente se planteen no comprarlo. Es buena Y, esa. y si sí lo necesitan, que se planteen entonces ya de verdad cuál es la mejor alternativa, ¿no? Porque muchas veces nos estamos planteando cómo cambiar todo nuestro consumo, que abarca muchísimas cosas, sin plantearnos primero reducirlo y simplemente centrarnos en las que son las más importantes. Entonces, aparte, ¿no? Al punto al que hemos llegado, ¿no? Actualmente, en el que somos pues, casi 8.000 millones de personas ya en el mundo y con la gran cantidad de recursos que gastamos, la verdad es que nosotros desde Carro de Combate estamos convencidas de que si no empezamos a hacer un consumo más limitado pero mucho más consciente, va a haber muy pocas oportunidades de que esa regeneración medioambiental, ¿no? De la que se habla, de intentar evitar ese sobrepasar esos 2 grados, es algo, una cosa un poco vaga, pero bueno, va a ser imposible. Y si Es no que lo... en vuestro libro además comentáis que harían falta 3 Españas para seguir con este nivel de consumo. Ya solo en nuestro país harían falta 3 No, Españas. O sea, creo que el dato exacto es que si todo el mundo consumiese al nivel de los españoles, se necesitarían 3 planetas para poder abarcar todo nuestro consumo. Eh, creo recordar que en el caso de los Estados Unidos son 6, madre es mía. incluso peor. Y bueno, en caso de personas en países en desarrollo, pues es un cuarto o medio. Así que Ya, ya, sí, se puede... el balance, ¿no? Madre mía. Y me gusta también que proponéis muchas soluciones, ¿no? Una para vosotros son los huertos urbanos, que para mí son fabulosos también, y otras son pues que la gente se agrupe en grupos de consumo. Cuéntame tus experiencias. A ver, yo creo, a mí los huertos urbanos me parecen muy interesantes como experiencia en sí. Evidentemente no son una opción eh, como, eh, como alternativa, ¿no? Eh, sistema de producción alimentario, pero son muy interesantes como una experiencia para saber, ¿no? Para conocer mejor de dónde viene lo que consumimos, cuáles son los procesos de las plantas, qué necesitan, qué no necesitan. ¿Es verdad que necesitan tantos químicos o no es verdad que necesitan tantos químicos? Mm. ¿Cuándo realmente es lógico tener tomates y cuándo no? Porque esto de tener tomates todo el año no ha sido siempre. Sí, sí, es súper importante para eso. Yo tengo un huerto urbano y totalmente para eso, para aprender a comer de temporada y para Exacto, saber para de dónde entender. vienen las cosas y lo que dices tú, que sin un químico todo natural, las verduras están preciosas y Exacto. riquísimas y no hace falta meterse en camisas de 11 varas. O sea, es todo más sencillo que lo que nos venden. Exacto, yo creo que eso es una de las claves, ¿no? Es simplificar, intentar simplificar las cosas al máximo. Me decías dar trucos. Yo creo que otro de los trucos fundamentales es primero hacerse una lista de cuáles son mis prioridades, qué es lo que más consumo, qué es lo que es indispensable para mí y empezar por ahí. Y no intentar abarcarlo todo desde el primer día, porque evidentemente es imposible, tampoco intentar agobiarse y tener muy claro que hay muy pocas o prácticamente ninguna solución perfecta. Todo tiene sus impactos, Claro. positivos y negativos. Y hay productos que tienen muchos impactos negativos y muy pocos positivos, pero hay productos que tienen muchos impactos positivos, pero aún así siguen teniendo algunos negativos. Entonces, bueno, como consumidores tampoco agobiarse, pero simplemente no tener ahí esa reflexión constante con uno mismo sobre qué es lo que está consumiendo, qué es lo que está comprando y qué es lo que está apoyando, ¿no? Cuando lo hace. Sí, sí, además que sí. También te quería preguntar, de hecho, sobre el tema del comercio justo, ¿no? Porque se nos vende como la solución a esas condiciones de esclavitud en los países en desarrollo. Y bueno, tú que sabes mucho de esto, me gustaría saber tu opinión.
si realmente en esos países se apoya y se ayuda o es más propaganda. A ver, yo creo que siempre, evidentemente, ¿no? En todo tipo de movimiento de este tipo hay manzanas podridas, pero yo creo que en general comercio justo ha supuesto al menos dos cosas, ¿no? Una es que en algunos sectores sí que ha supuesto un cambio de paradigma en los procesos de producción, y estoy pensando fundamentalmente en café, cacao y azúcar, y té también. Eh, y también simplemente, ¿no? Una manera de repensar qué es lo que estamos consumiendo. Pero aparte de eso, el comercio justo se propuso en los años 60, cuando las condiciones eran muy diferentes y sobre todo las condiciones o la urgencia medioambiental del planeta era muy diferente también. Yo creo que ahora deberíamos apostar más por el consumo local, aunque no estoy diciendo que simplemente el consumo justo, perdón, el comercio justo debería simplemente desaparecer, pero yo creo que debería de plantearse incluso el mismo concepto de comercio justo más internamente, ¿no? Con procesos de producción más cortos y dejar, ¿no? Esa brecha que hay entre país productor y país consumidor, y que tanto el país productor como el país consumidor sea el mismo y que puedan ser tanto países en desarrollo como países desarrollados. Y yo creo que eso sería el cambio que necesita ahora mismo el concepto del comercio justo. Sé que lo están planteando, o por lo menos eso me ha llegado desde varias personas que trabajan directamente con el sello, pero bueno, es cierto que todavía siguen muy centrados en su paradigma previo, ¿no? Que es con el que nacieron. Ya, vale, ahí queda eso. Y en los últimos años, pues sí que estarás al corriente, ¿no? De un montón de iniciativas que han surgido como la vuestra y me gustaría que mencionases un par, ya sea España, a nivel global, proyectos chulos que la gente con los que pueda informarse. Pues bueno, yo diría en España que le echen un vistazo al mercado social, porque hay ya de por sí, ¿no? Ahí mismo hay muchas propuestas. Ese es genial. Yo les Sí, apoyo muchísimo. exacto, y además que tienen propuestas prácticamente para todo. Es fenomenal, sí. Y está bastante bien planteado, y además, bueno, pues tienen su feria, ¿no? Todos los años, y pues Sí. darse un paseo y ver cuáles son las nuevas propuestas, ¿no? Que van integrando. Y yo diría también que, sin ser muy concreta, en este caso con un proyecto en concreto, pero han surgido muchos pues eso, grupos de consumo, ferias de productos también de consumo local, y que intenten identificarlas y que intenten ir allí, ¿no? Y generalmente además en ese tipo de ferias, a menudo quien vende suele ser el mismo productor, entonces es muy interesante ir y hablar con ellos, y te van contando qué es cada cosa, cuáles son las temporadas. Bueno, ahora tienes Sí. no sé qué, ¿no? Pero en 2 semanas llega porque ya es la temporada, etcétera, ¿no? Y también Yo es creo que es muy interesante porque interesante. además el mercado social abarca no solo alimentación, abarca Sí, sí, abarca distintos todo. ámbitos, o sea, Sí, sí, economía, derecho, un montón de sí, proyectos sí. súper chulos. Sí, es verdad que, bueno, se Ay, concentra más en las grandes ciudades, ¿no? Madrid y Barcelona en este caso, pero bueno, siempre se puede echar un vistazo que hay cerca. sí, no, no, bueno, evidentemente el mercado social, por ejemplo, en sí está muy centrado en Madrid, pero bueno, es interesante echar un vistazo a las propuestas que hay en la página web simplemente, pero luego yo soy de Valladolid, y, y allí hay también bastantes, cada vez hay más propuestas, ¿no? Mi madre me decía, por ejemplo, ¿no? Ellos siempre van a una feria de mercado de productos ecológicos, y que estaba a las afueras, ¿no? De Valladolid, y me ha dicho, no, bueno, pues ahora van a poner otra en el centro. Así que cada vez hay más, Sí, hay demanda, sí, está claro. Sí, claro que porque, sí, exacto, porque hay demanda. claro. Entonces, que busque porque van a encontrar. Y ya para terminar, tú, bueno, estás viviendo en Bangkok, ¿verdad? Sí. Entonces me gustaría saber si de verdad se come tan bien como dicen. Y si te gusta el picante, sí.
pero la comida pica. No, A mí, sin picante. la puedes pedir sin picante, pero a mí me gusta mucho la comida tailandesa. Lo que pasa es que está muy buena. Luego, yo creo que nutricionalmente no es tan buena, porque le ponen mucho azúcar y hay mucha pasta, mucho arroz, etcétera, ¿no? Entonces, el índice glucémico que tiene la comida tailandesa es bastante elevado. Toma Entonces, ya. bueno, yo como, Ya. pero también intento cocinar en casa porque si no, creo que ya andaría diabética. Claro que sí. Bueno, además tiene un montón de variedad, ¿no? De alimentos, o sea que Sí, sí, comer sí, bien sí, no. siempre es posible. Como tú has dicho, si No, se sí, sí. No, cocina, además es súper barato. Aquí se puede encontrar comida muy buena, muy barata. qué bueno, qué bueno. Pues nada, ya vamos terminando. Nada, quiero agradecerte un montón que hayas accedido a esta entrevista y Muchas que, gracias a bueno, ti. quien quiera contactar contigo, pues ahí dejamos el Facebook y el correo. Y les animo a todos a participar en el crowdfunding, que queda poquito tiempo y que porque queremos saber más, que sigáis investigando y que queráis seguir haciendo este mundo un poquito mejor. Así que nada, estamos en Bueno, muchas contacto, ¿vale, gracias. Laura? Pues nada, Venga, un muchas gracias a ti. abrazo. Un saludo. Hasta Hasta luego. luego.